Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Continuamos en nuestra serie Yo Creo. El domingo pasado hablábamos de Moisés, o realmente hablábamos sobre los padres de Moisés. Cómo la forma en que los padres de Moisés vivieron su fe, esto sirvió de influencia para que Moisés también se desarrollara, creciera y fuera madurando en la fe. Y hablábamos que por fe los padres de Moisés le ocultaron durante 3 meses, después de que el faraón sacó un edicto de que todos los niños, todos los bebés varones que nacieran tenían que ser asesinados. Entonces durante 3 meses por fe lo ocultaron y ya cuando no lo pudieron ocultar lo pusieron en un canasto, lo dejaron en el río, donde lo encontró la hija del faraón, quien le pagó a la mamá del niño para que lo criara, ya con toda la protección lógicamente de ella. Y ya cuando Moisés fue mayor, volvió y entonces fue adoptado por ella, por la hija del faraón. Creció como un nieto del faraón, creció en el palacio. Pero los padres lograron poner esa semilla en Moisés, para que a pesar de que él vistiera como egipcio, su corazón siempre fuera hebreo. La palabra de Dios nos dice, instruye al niño en el camino correcto y aún de adulto no se apartará de él. Esta es una ventana que tú y yo tenemos que aprovechar. El sembrar la semilla de Dios en el corazón de nuestros hijos. Vemos como en el caso de Moisés, ni siquiera los palacios lograron ahogar esa semilla, sino que él creció con esa incomodidad sabiendo que él había sido creado para algo más grande que vivir en un palacio. Que él había sido creado para cumplir con un propósito que Dios había determinado. Y veamos lo que fue la fe de Moisés y cómo esta fe fue madurando. Éxodo capítulo 2, versículo 11 nos dice: un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado y al ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Lo que nos lleva al primer punto, que es cuando nos creemos gran cosa sin Dios. Cuando nos creemos gran cosa sin Dios. Ahora, ¿cuándo te crees gran cosa sin Dios? Cuando te lanzas a hacer lo grande sin Dios. Sin que Dios te esté llamando. Ahora, si no tienes esa certeza de que Dios te está llamando, si no estás dependiendo de Dios, pero te lanzas a hacer lo grande, eso quiere decir que te ves muy grande sin Dios. Y eso es justamente lo que le estaba pasando a Moisés. Él, debido al lugar donde había crecido, se le había subido la cabeza. Y él ya se vio muy grande sin que Dios estuviera dentro de la ecuación. Hay 4 formas como puede operar una persona. Hay 4 maneras como puede operar cualquier persona. Quiero que mires a la persona del lado. Quiero que mires al cabezón del otro lado. Y quiero que te mires a ti mismo, ¿no? Mírate las manos. Porque hoy está hablando de 4 maneras en que todos, el cabezón de la izquierda, el cabezón de la derecha o el cabezón del centro, operan. ¿Ok? La primera de ellas es, nosotros podemos operar para satisfacer nuestra carne. Pero cuando te hablo de esto, te voy a decir estas 4 maneras, o las 3 primeras, fue como fue tentada Adán y Eva, fue como fue tentado Jesucristo, y es como tú y yo somos tentados. Entonces, la primera manera o la primera forma como nosotros podemos operar es buscando satisfacer nuestra carne, que es ceder a algo que queremos en el momento, algo que es deseable en el instante. Ahora, cuando tú operas para satisfacer tu carne, déjame decirte que tú vas siempre a producir culpa y te vas a odiar a ti mismo. Una persona que siempre está haciendo lo que su carne le dice es una persona que crece odiándose a sí mismo por las decisiones que está tomando. Piensa en cuando tú te propones hacer una dieta. Hay algunos que están mirando del lado y dicen, debería proponérselo. No estamos hablando de esto. Dile al del lado, no tú estás bonito así como estás. Para que no se sienta. Sobre todo si es nuevo, dile, no, él no está hablando de ti, tú estás como quieres. Entonces tú te propones hacer una dieta, pero de pronto te llega el postre. Hay uno de esos postres a los que es difícil decirles que no.
Hay uno de esos postres en los que tú sabes que tu carne te empieza a decir, ¿qué importa? Así gordito es tan lindo. Que te amen por el hombre interior, la mujer interior que hay en ti. El postre te habla. El postre te habla. Es en ese momento deseable para tu paladar. Y de pronto hay un momento en que tú dices, ¡ay, me lo voy a comer! Tú oraste para satisfacer tu carne. Ahora, tú te lo comes. Y en el instante tú lo sientes, tú dices, eres todo lo que yo soñaba y más. Y limpias el plato como si te fueran a cobrar por dejarlo sucio en el restaurante. Pero una vez que se acaba, ¿qué sientes? Uy, se siente uno miserable, ¿o no? Se siente uno, ¿qué hice? No, y en ese momento el pantalón es como si se achiquitara un poquito. Sale uno sintiéndose más gordo de como uno entró al restaurante. ¿Tú sabes a qué me refiero o no? Siempre que tú obras para satisfacer tu carne, tú vas a crecer en culpa y te vas a odiar a ti mismo. En el instante, tú crees que te va a hacer feliz, pero una vez que tú lo haces, tú sabes que no es lo que tú querías. Mira, satisfacer tu carne nunca va a ser bueno a largo plazo. Te va a hacer promesas instantáneas que tú te vas a dar cuenta que duran demasiado poco. Yo le digo a mi esposa, porque nosotros nos ayudamos con el tema de los postres, entonces nosotros tenemos una penalidad. Nosotros tenemos, el dinero de casa es el mismo, es uno solo, pero ella tiene una cuenta que es donde entran sus regalos de cumpleaños, sus cositas aparte, y yo también la tengo. Y de esa manera tenemos cada uno un dinero, digamos, como para darnos gusto sin tener que preguntarle al otro. Y entonces nosotros tenemos una penalidad. Si yo como un postre, yo tengo que pagarle $20 de mi dinero. Y viceversa. Entonces los dos nos penalizamos. A menos que los dos andemos tan carnales que decimos, perdonémonos y comamos los dos el postre. Pero de resto, si tú comes con nosotros, tú te das cuenta que tú nos ves peleando. O sea, los que comen con nosotros saben que paga 20, paga 20. Y mi hijo, Natán, mis hijos lo saben. Mi hijo, no, papá, no le cobres, no le cobres. La otra vez estaba yo comiendo en un restaurante con mis dos hijos y llegó un brownie con helado. Ese es el que más ojitos a mí me hace. Sobre todo el brownie que es así como melcochudo. Y el tema es que no solamente son los pantalones los que... No, a mí me da migraña cuando como dulce. Y yo empiezo a mirar ese así y me dice, Natán, ¿te lo vas a comer? Y yo le digo, ¿le vas a decir a mamá? Y me dice, no le digo, papá, tranquilo, cómete. Y yo, hijo, vas por buen camino. Oiga, llegamos a la casa, llega mi esposa y de pronto se va con Natán y llega mi esposa, me debes $20. Yo miré a mi hijo, eso es traición. Eso es traición. Nunca hagas lo que Natán hizo en ese momento. Cuando tú cedes a la carne, va a haber culpa y te vas a odiar por lo que tú hiciste. Pero eso ocurre igual cuando tú cedes a la ira, cuando tú cedes al amor, al dinero, a cualquier tipo de placer, a la inmoralidad sexual. Satisfacer tu carne te va a llevar a odiarte, a vivir en culpa, ya que no alcances lo que tú realmente deseas. Y por eso vas a vivir frustrado. Una persona que toma decisiones en la carne es una persona que vive muy frustrada. La segunda manera como una persona puede orar es para satisfacer su ego. Para satisfacer su ego. En otras palabras, es tomar decisiones pensando en lo que otros piensan de ti. ¿Y por qué una persona toma decisiones pensando en lo que otros piensan de él? Muy sencillo, porque usa a otros para satisfacer su baja autoestima. Una persona con baja autoestima siempre está buscando en la aprobación de otros para sentirse bien consigo mismo. Y cuando otros le aplauden, es como que en ese momento se llenan. Entonces siempre están buscando lo que las demás personas aplaudan. Como no te amas, buscas el amor en la aprobación de otros hacia lo que tú estás haciendo. Buscas valor en lo que otros piensan de ti para poderte sentir bien contigo mismo. Pero esto nos lleva a ser esclavos de los demás y a ser esclavos de su aprobación.
Y en el momento en que tú no recibes aprobación, te sientes vacío, amargado y te odias a ti mismo. Así continuamente tú buscas agradar a otros. Porque eres como, haz de cuenta, como un vaso roto. Mientras que te estén echando aprobación, tú te sientes lleno. Pero en el momento que frena la aprobación, se desocupa el vaso y te sientes mal contigo mismo. Eres una persona que constantemente necesitas la aprobación de otro. La tercera forma que una persona obra es de acuerdo a su propia moral. Ahora, ¿cuál es la moral qué es la moral? Moral es lo que tú consideras bueno o malo. Eso es moral. Lo que consideras bueno o malo. Y de una vez aclaro, tu moral no necesariamente es la moral de otra persona. Y por eso este mundo es imposible que nos pongamos de acuerdo. Porque no estamos de acuerdo en quién define la moral. Una persona que obra de acuerdo a su propia moral es una persona que se siente bien consigo mismo y que se ama a sí misma por lo que hace. Que crece su autoestima. O sea, eso ayuda a que crezca la autoestima de una persona porque la persona se siente que está haciendo lo correcto. ¿Recuerdas cómo tú te enamoraste de tu pareja? ¿O cómo la enamoraste a ti? ¿Cómo? Haciendo cosas correctas, de acuerdo a lo que ella pensaba que debía ser correcto. Eso le hacía sentirse bien, por lo tanto, se enamoraba. Una persona que obra de acuerdo a su moral, como está haciendo lo que considera correcto, se siente amado por sí mismo y su autoestima crece y se va fortaleciendo. El problema, porque algunos dicen, bueno, esa es la manera correcta de orar. El problema, dígale de al lado, el problema es que cuando la humanidad pecó, se rompió algo llamado discernimiento. La capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Está roto. Y ese es el gran problema del mundo donde nosotros vivimos. Que el discernimiento del ser humano está roto. Cuando tú hablas con personas que defienden el aborto, tú oyes sus argumentos y esas personas creen que lo correcto es abortar. Dar la libertad para que otros aborten. Ellas no consideran, esas personas no consideran que estén haciendo algo indebido. De hecho, creen que el quitar todas las leyes que permiten abortar es hacer algo incorrecto que atenta contra la libertad de la mujer. Tú oyes todos sus argumentos. Y muchos de los problemas de este mundo no es porque unos quieran hacer lo malo y otros quieran hacer lo bueno. No, es porque algunos llaman bueno lo malo y están convencidos de que es bueno cuando realmente es malo. Porque después de la caída se rompió el discernimiento del hombre. ¿Qué fue justamente el fruto del árbol que comieron Adán y Eva? El conocimiento del bien y del mal. Ellos decidían lo que era bueno y lo que era malo. Antes de comer ese fruto, entonces, ¿cómo se hacía? Dios decidía. El hombre no decidía, Dios decidía. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, no, es que para mí eso no es pecado? ¿Alguna vez lo has dicho? Espero que antes. Ay, mami, por favor. Antes. Porque el discernimiento está caído. Y por esta razón, cuando estamos creyendo que estamos haciendo lo correcto, hacemos lo incorrecto y producimos un mal fruto. Una persona que vive buscando satisfacer su propia moral es una persona que vive frustrada. Porque a pesar de que se esfuerza por hacer lo correcto, recibe como resultado el fruto que no esperaba. ¿Por qué si hice lo correcto, obtuve un mal resultado? Pero viene la cuarta forma en que una persona puede obrar y que espero que sea la forma en que tú obras. Sometidos a Dios y guiados por Él. Ahora, quiero repetirte estas 4 maneras porque creo que es muy valioso que tú lo identifiques. ¿Cuál es la primera forma en que una persona obra? De acuerdo a la carne, para satisfacer su hambre del momento. La segunda es de acuerdo a su ego, para buscar la aprobación de otros. La tercera, de acuerdo a su moral, lo que Él ha definido como bueno y como malo. Y la cuarta es sometidos a Dios y guiados por Él. En otras palabras, yo no confío en mi discernimiento.
sino que le creo a Dios que lo que Él llama bueno es bueno y lo que Él llama malo es malo. En lugar de confiar en mi discernimiento, yo confío en Dios independiente de lo que yo pienso. Si yo veo que algo o yo creo que algo es bueno y Dios dice es malo, yo dudo de mí, no de Dios. Y eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. Sobre todo cuando uno está creciendo en la fe, hay muchas cosas que la Biblia llama pecado que tú no entiendes. ¿Pero por qué va a ser pecado? Sencillo, porque Dios dice que es pecado. ¿Pero qué tiene de malo? Produce algo malo. Porque si Dios lo llama pecado es porque produce algo malo. Dios todo lo que dice no hagas es porque te está protegiendo de la consecuencia que vendría si tú lo haces. Porque te estás extraviando. Entonces una persona que decide someterse a Dios y ser guiado por Él es alguien que no está pensando, ni siquiera lo pasa por su propio razonamiento, es bueno, es malo, me parece. No, de una vez es Dios, ¿tú qué dices al respecto? Porque yo estoy completamente sometido a ti, lo que tú me digas es lo que yo creo que es. Y eso es vivir por fe. Y es lo que produce una vida abundante. Cuando tú llegas a ese punto en que lo que Dios diga, aunque tú no lo entiendas, tú confías en Él y es lo que tú terminas obedeciendo y haciendo, es cuando tú llegas a una vida en abundancia. Mateo 16, versículo 24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Vivir por fe, o sea, seguir a Jesús, requiere negarnos a lo que nuestra carne nos está diciendo, negarnos a lo que el ego nos está diciendo que hagamos y negarnos a lo que nuestra moral caída nos dice que es correcto, es incorrecto. Y en lugar de eso tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. Y eso va a producir encontrar una vida verdadera, una vida que sí te llenará. Ahora, entendiendo todas estas 4 formas en que una persona obra, quiero que pensemos en lo que Moisés hizo cuando llegó a visitar a sus hermanos hebreos y ve que los egipcios los están oprimiendo y que un egipcio está maltratando a un hebreo simplemente porque ese día amaneció de malas pulgas. Cuando él ve esa situación, ve ese abuso y él entra y mata al egipcio, ¿de qué manera tú crees que él estaba orando? ¿Para satisfacer su carne? ¿Para satisfacer el ego? ¿O para satisfacer su propia moral? Su propia moral. Él buscaba hacer lo que era correcto sin tener en cuenta a Dios. Hizo uso de su posición para ayudar al pueblo oprimido, a sus hermanos de sangre, al pueblo elegido por Dios. Pero veamos el resultado. Éxodo capítulo 2, versículo 13. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Frena ahí, frena ahí. Más adelante, ¿en qué se convierte Moisés? En gobernante sobre ellos. La pregunta es perfecta. ¿Y a ti quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? En otras palabras, lo que estaba ocurriendo ahí era demasiado profundo, porque si nosotros pudiéramos ir en el tiempo más adelante, cuando Dios lo pone como gobernante y juez sobre todo Israel, pero otra vez nos volvemos acá, lo que prácticamente se está diciendo es, tú no vas a llegar a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer hasta que Dios no te haga ni te nombre. Moisés buscó nombrarse a sí mismo. Moisés buscó provocar él mismo su propio llamamiento. Y era algo que Dios tenía que provocar en él. Pero como Moisés se creía gran cosa sin Dios, Moisés pensó que él no necesitaría de Dios para lograr lo que Dios había decretado sobre su vida. ¿Estamos? Al día siguiente entonces dice, ¿quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel, ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? ¿Se había sabido? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Ahora, ten en cuenta, nunca se oculta un cadáver en la arena. No, mentira, no. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés.
Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Mira, a pesar de que Moisés hizo lo que creía correcto, él no logró libertar al pueblo de la esclavitud. Provocó una enemistad con los egipcios. Perdió todo lo que tenía. Y además fue odiado por el pueblo hebreo. Ahora, ¿cómo se sintió? Porque pensemos, en un instante, cuando él ve que el egipcio está maltratando al hebreo, yo creo que su carne le dijo, no se meta en problemas, mire para el otro lado. ¿O no? De pronto su ego le dijo, tú estás vestido como egipcio, ayuda al egipcio y los egipcios te van a amar. Y él dice, no, yo no voy a orar por el ego. Y de pronto llegó su moral y le dijo, esto está mal y tú tienes que hacer algo al respecto. Y él obra de acuerdo a su moral, muriendo a su carne, muriendo al ego, muriendo al que dirán, muriendo a todo. Y los resultados que obtiene son pésimos, porque lo pierde todo. ¿Alguna vez te ha pasado que tú crees hacer lo correcto y lo que obtienes como resultado es todo menos lo que tú esperabas? Como que todo salió pésimo a pesar de que tú obraste creyendo que estabas haciendo lo correcto. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés se sintió frustrado, confundido, dolido, amargado. Todo porque creyó que podía hacer lo correcto por sí mismo sin Dios. Se basó en su posición, en su experiencia, en sus títulos de hebreo, nieto del faraón, para buscar cumplir con su llamado. Y por eso terminó frustrado. Lo cual nos lleva al punto número 2. Cuando entendemos que somos nada sin Dios. Tú estás mejor cuando tú eres consciente que tú no eres nada sin Dios, que cuando tú te crees la quinta maravilla sin Dios. Y nos dice en Éxodo 3:1, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Joreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Habían pasado 40 años. Llevaba él viviendo 40 años en el desierto, casado con la hija de acá, Jetro. Su profesión se había vuelto cuidar las ovejas de Jetro. Imagínate su autoestima, cómo podía estar. Porque ni siquiera cuidaba lo propio, cuidaba lo ajeno, lo de su suegro. Pero hay que resaltar que cuando Dios se le aparece a través de la zarza ardiente, Moisés no estaba ayunando, no estaba orando, no estaba sirviendo en la iglesia, no, estaba trabajando en un día normal. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no te llama porque tú hiciste algo para merecerlo. Siempre que Dios nos llama, lo hace por gracia. Siempre lo hace por gracia, porque si tú un día llegas a la iglesia y sientes mucho el Espíritu Santo de Dios y tú en ese instante, debe ser porque ayer me levanté y oré y ayuné, no le hablé feo a mis hijos. Entonces eso quiere decir que todo lo que tú recibes de Dios no es por gracia, sino es por obras. Y muchas veces estamos buscando por obras recibir más de Dios. Yo recuerdo cuando nosotros con mi esposa estábamos luchando contra la infertilidad, y de pronto llegaba un mes, creíamos que estábamos embarazados porque tenía un retraso mi esposa, 2 días pasados, ¡tum!, le llegaba el periodo. Y en ese instante uno decía, eso fue porque peleamos este mes. Tú te ríes. Pero de pronto a ti te ha pasado con los papeles, de pronto a ti te ha pasado con una situación financiera, de pronto te ha pasado con cualquier cosa, que cuando las cosas no salen como tú quisieras, cuando estás pasando por un tiempo de espera y de desierto, crees que lo que está ocasionando tu desierto es que no eres perfecto a pesar de que estás intentando serlo. Como si con mi esposa nosotros estuviéramos buscando quedar embarazados y Dios estuviera, bueno, este mes yo se los mando, y entonces mi esposa y yo peleamos y Dios dice, ya por haber peleado, otro año más de espera. Porque hay veces pensamos que Dios es ese. Porque tenemos una imagen de Dios que ni siquiera el peor de los padres es. Y Él nos advierte, si ustedes siendo malos saben dar lo bueno a sus hijos, cuánto más yo no les daré a ustedes todo lo que me pidan.
Pero la culpa nos lleva a intentarlo sin Dios. Cuando Dios justamente está diciendo, no sigue la culpa. Porque la culpa te lleva a intentarlo sin Dios. Intenta algo diferente, ríndete. Porque rendirte te lleva a buscarlo por gracia. Y la gracia es decir, Jesús ya hizo todo para que yo pueda entrar en la presencia de Dios y disfrutar de todo lo que Dios tiene para mí. La culpa es un peso que tú no estás supuesto a llevar. La gracia es esa livianez que Dios te está invitando a tener. Había pasado un tiempo y Moisés, sin merecerlo, Dios le sale al encuentro a través de una zarza ardiente. Y Dios le empieza a decir, mira, he oído las quejas de mi pueblo Israel. He visto la presión del pueblo egipcio sobre todo este pueblo. Y es por esta razón que he decidido descender para libertarlos y llevarlos a una tierra prometida. Y en Éxodo 3:10, cuando Dios le dice que va a usar a Moisés para esto, dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo veo un cambio, yo veo dos Moisés diferentes, ¿o no? Porque yo veo el primer Moisés que ve las penurias que está pasando el pueblo hebreo y sin preguntarle, como, después más a decir de nada. Y entra a intentar hacerlo sin Dios. Versus este que Dios mismo le está diciendo, voy a hacerlo yo. Y Moisés dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Mira, ¿cuál no fue la respuesta de Moisés? La respuesta de Moisés en este caso no fue, claro, Señor, tú me buscas porque tú sabes que yo crecí en el palacio, me necesitas, porque hablo egipcio fluido y porque tú sabes que tengo un doctorado en liberación de pueblos. No, Moisés era diferente. Moisés había vivido la frustración de sus acciones por buscar hacer lo correcto sin Dios y había pasado 40 años en un desierto. Y esos 40 años en un desierto habían logrado que Moisés entendiera que sin Dios él no era nadie. Y cuando tú estás en este punto, tú estás en la condición perfecta. Porque la confianza no está puesta en ti. Y entonces podrás ponerla en Dios. Y entonces Dios te usará. Muchos de los desiertos que tú vienes viviendo, aunque tú crees que son el castigo de Dios, realmente son la muestra del amor de Dios a tu vida. Porque cuando tú llegas a ese punto en el cual tú dices, ¿y quién soy yo? Dios dice, finalmente te voy a poder usar para grandes cosas. Y cuando tú crees que tu autoestima está cayendo, realmente lo que se está yendo es tu ego. Se está yendo tu orgullo, se está yendo tu altivez. Y es algo que Dios necesita limpiar para poderte usar. Yo te voy a decir una verdad y espero que tú te la lleves en tu corazón. Dios no te llamó porque tú eres la última Coca-Cola del desierto. Dígale al de al lado. Dios no te llamó porque tú eres la última Coca-Cola del desierto. No, dígale, Dios te llamó a pesar de. Mírelo y dígale, mire, hasta feo. No, mentira, no le vaya a decir eso porque no queremos nada. Dios no te llamó porque tú eres el nieto del faraón. Dios no te llamó porque tú eres el nieto del faraón. Dios te llamó por gracia. A pesar de lo que tú eres. A pesar de lo que somos. Dios no nos llamó porque nos necesitaba. Dios nos llamó porque en su gracia decidió usarnos. Cuando crees que eres mucho, es cuando menos serás. Cuando crees que estás listo, es cuando menos lo estás. Yo he podido vivir en mi caminar cristiano cómo Dios me entrega cuando yo me siento menos preparado. Porque cuando yo conocí a Dios, lo primero que Dios me habló, Dios tuvo una visitación sobre mi vida. Yo recuerdo que yo vivía en Canadá
Y Dios me mostró y me dice, vete para Colombia porque te vas a casar con la mujer más hermosa del planeta Tierra. Y me mostró que me iba a casar con Ana María. Y yo la miraba y decía, qué afortunada es ella. Y Dios me mostró que íbamos a ser pastores. Me lo mostró. Y llego yo a Colombia convencido de que ella me iba a ver y en ese momento iba a caer a mis pies rendida, a decirme, te estaba esperando. Y que yo iba a llegar a la iglesia y el pastor me iba a decir, acá están las llaves, yo me retiro porque ya llegaste tú, el querubín ungido. Sí, le puedo ser sincero, eso creí que iba a pasar. Oiga, y me encuentro con tremendo estrellón. Cuando llego, ella llevaba 3 años con un novio. Y el novio era modelo, actor, yo no sé qué. Pero yo llego y ella me dice, ella no sabía, Dios me lo había mostrado a mí. Todavía no se lo había mostrado a ella. Ella me dice, cuando yo llego me dice, Dios me dijo que terminara con ese novio. Y yo lo miré y yo, gracias. No, yo dije, me limpió el camino. Oye, pasamos una semana juntos. Y después de esa semana juntos llega y me dice, pasando este tiempo contigo, Dios me hizo valorar a mi exnovio, voy a volver con él. Oye, volvió con el desgraciado ese. Y empiezo a vivir yo la frustración más tremenda de mi vida. Porque no solamente ocurre eso, sino que llego a la iglesia y el pastor no me entregó las llaves y se marchó para que yo fuera el pastor. O sea, yo, ¿qué está pasando? Y entonces Dios me metió en un desierto en el cual yo tuve que entender que Él no me había llamado por mis títulos, ni por quién yo era, ni porque había crecido en el palacio, ni porque hablaba egipcio, ni porque tenía un doctorado en liberación de pueblos. No. Dios me había llamado a pesar de que yo no servía para nada sin Él. Porque Él que escoge lo vil y menospreciado. Pero tú eras lo vil y menospreciado sin Él. Con Él, eres imparable. Entonces tú aprendes a entender que tu fuerza no está por quién tú eres, ni dónde tú naciste, ni los títulos, ni el apellido, ni porque eres muy bonito, ni porque vistes bien. No tiene nada que ver con eso. Tú eres simplemente un recipiente. Y tu valor lo determina tu contenido. Si tú no tienes el contenido correcto, no sirves sino para ser desechado. Pero cuando tú eres lleno del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él decide llenarte a ti, wow, ni el perfume más costoso se compara a ti. Pero eso hace el desierto. Nos lleva a ser conscientes que sin Dios no somos. Santiago 4:6 nos dice, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora, ¿qué es el orgullo? Es esa confianza excesiva en ti, no en Dios. Es tener un concepto elevado de ti. Ahora, ¿qué es humildad? Es tener el concepto correcto de ti. No inferior, eso es falsa humildad. Porque el que llega acá y dice, no, yo soy una cucaracha, ese no es humilde. Ese tiene un concepto bastante equivocado de sí mismo, más bien el correcto. Ten el concepto correcto. Ese es el humilde. ¿Y cuál es el concepto correcto? Sin Dios no soy nadie. Estoy perdido. Así que necesito de Dios. Cuando tú entiendes esta verdad con respecto a ti mismo, tú eres una persona humilde. Tan sencillo como eso. La humildad es una persona que tú le preguntas, ¿qué concepto tiene de usted? Wow, de mí, que sin Dios no soy nada. Que sin Dios estoy perdido. Que necesito de Dios para ser rescatado y para tener una vida abundante. Cuando tú tienes ese concepto de ti, tú eres una persona humilde y en ese momento Dios dice, doy gracia a tu vida. Pero ¿cuál es el concepto que tienes de ti? Porque si lastimosamente tienes orgullo, Dios te va a tratar el orgullo, no porque quiera castigarte, sino porque te ama. Porque el Señor quiere darte gracia. Porque sin gracia estamos perdidos, estamos sin Dios, estamos bajo juicio, estamos condenados, estamos camino a la muerte.
Ahora, a Moisés le tomó 40 años en el desierto desarrollar humildad. Le tomó 40 años en el desierto llegar a entender quién soy yo sin Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te va a tomar a ti? ¿Cuánto tiempo te va a tomar a ti? No esperes gracia hasta que no seas humilde. Y el desierto no es un castigo, es un proceso de amor para Dios llenarte y que de esa manera pueda usarte para ir a conquistar grandes tierras. Lo cual nos lleva al tercero y último punto. Cuando entendemos que somos imparables con Dios. Y esto es un hombre de fe, porque hay algunos que ya pasaron por el primero. Sí, yo me creía la quinta maravilla sin Dios. Ya me di cuenta que no. Ya me di cuenta que no soy nada sin Dios. Pero ahora son llenos de Dios y todavía no se lo creen. Todavía viven como derrotados. Todavía le piden permiso al diablo para todo. Mira, yo quiero conquistar esto, Satanás, ¿tú sí me dejas? No le preguntes al diablo. Y yo te lo decía el domingo pasado y te lo quiero volver a repetir. Cuando tú estás entrando a conquistar esa oposición espiritual que tú sientes, no tiene el propósito, no está supuesta a hacerte dar la vuelta, huir y decir, el diablo me atacó. Sino que es que tú estás despojando al diablo y eso que tú estás sintiendo son los alaridos del diablo y las quejas, porque no quiere soltar lo que va a tener que soltar. Entonces, cuando tú entres y sientes esa posición, lo único que tú tienes que hacer es pararte en fe y decir, no es quién soy yo, es quién está en mí. Se encendió la luz, sí, todo esto que estoy sintiendo, toda esta opresión que estoy sintiendo, de pronto emociones, de pronto el vecino se puso emocional, de pronto van a haber más peleas y más cosas. ¿Sabes por qué? Porque los demonios están haciendo pataletas. ¿Por qué? Porque les toca irse. Entonces, cuando oigas al diablo haciendo pataletas, no huyas. Tú te paras en autoridad y sabes que esas pataletas van a terminar porque él tiene que ser despojado y tiene que huir. La Biblia, ¿qué nos dice? Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá. Y hay algunos que lo que hacen es, sométanse a Dios, ya no resisto más al diablo y huyen. La única forma en que un cristiano pierde es cuando se da por vencido. Y cuando tú te rindes, tú le regalaste la victoria a Satanás que a ti te pertenecía. Entonces, que hoy te vayas con el entendimiento y el concepto de que tu valor no es quién tú eres, sino quién está contigo. Y que si Dios está contigo, no importa lo que tú estás sintiendo, tú eres imparable. Y que lo que se está cayendo de izquierda y de derecha, esas pataletas, eso que está ocurriendo, son tormentas. Que es simplemente la pataleta del diablo, porque sabe que tú lo estás despojando de las tierras que ahora te pertenecen a ti por derecho divino. Éxodo 3:11, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó, pues Moisés el grande, el hijo del faraón, el del doctorado, de echar afuera naciones. ¿Eso fue lo que Dios respondió? No. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Yo estaré contigo. En otras palabras, yo veo como que Dios le dijo, no, mira, estoy por hacer esto. Y entonces ven conmigo. Y Moisés, ¿y quién soy yo? Y Dios lo mira y dice, sí, ¿quién es usted? Pero fresco, yo voy a estar con usted. Dios nunca le alegó, ¿o no? No, Moisés, no pienses mal de ti. No, si tú eres de lo más lindo, mírate. Tú tienes hartísima experiencia. No, no vayas a pensar mal de ti. O sea, lo miró y le dijo, ¿quién soy yo? Y Dios dijo, tiene toda la razón, pues venga, voy con usted. Venga, le acompaño. Y acá es donde arrancó la fortaleza de Moisés. Cuando Moisés entendió que no era quién él era, sino quién estaba con él. Cuando el diablo haga sus pataletas, cuando todo alrededor empieza a alborotarse,
Porque yo sé qué pasa cuando uno va entrando a una tierra prometida. Yo sé qué pasa cuando uno está despojando a las tinieblas de los territorios que ellos gobernaban. Yo sé que las cosas empiezan a levantarse. Y de pronto empieza uno a pelear más en la casa, está uno más vulnerable, más emocional. De pronto el jefe se pone cansón. De pronto se empiezan a enfermar los niños. Ocurren ciertas cositas que tú sientes la opresión. ¿Lo has sentido o no? Bueno, ¿cuándo va a terminar eso? En ese instante simplemente cierra los ojos y di, no es quién soy yo, es quién está conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si yo siento esta opresión es porque Satanás está viviendo un infierno. Si yo siento esta opresión es porque Satanás está viviendo un infierno. Ahora me encantaría decirte que después de este llamado, Moisés creyó y fue invencible. No, ahí simplemente arrancó el camino de la fe. Conocer a Dios, conocer su poder, tener que enfrentar sus propios miedos, el derrotar sus inseguridades. Lo que sí te puedo decir es que cada instrucción que Dios le dio a Moisés y que Moisés obedeció, le permitió a él conocer más a Dios, produjo milagros y acrecentó su fe. Recuerda las 4 formas en que nosotros obramos: carne, ego, una moral sin Dios y sometidos a Dios. Tu fe crece cuando tú te sometes a Dios, cuando vives guiado por Él. Es ahí donde vas a conocer a Dios, es ahí donde vas a ser transformado, es ahí donde vas a vivir sus milagros, es ahí donde vas a ser imparable. Porque puede ser que tú ya pasaste por la primera etapa y tú ya te deshiciste del yo. Ya pasaste por la segunda etapa y tú ya entendiste que no es quien tú eres, porque sin Dios no eres nada. Y ya estás en la tercera etapa donde entendiste que tú eres todo con Dios. Pero tú dices, pero todavía me hace falta fe. Y Jesús nos habla de la fe como un grano de mostaza, que puede arrancar muy pequeña, pero que si tú le das el cuidado correcto va a crecer para ser la más grande de todas las hortalizas. Si tú ya tienes fe, simplemente deja crecer esa fe. Y esa fe crece cada vez que tú tomas decisiones, no por carne, no por ego, no por una moral que está lejos de Dios, sino porque me someto a Dios y le creo, independiente de lo que la vista, de las multitudes y mi propia carne me esté diciendo. Porque cada vez que tú obras de esta manera, tú vas a ver milagros por montones. Tú vas a conocer a Dios de una manera más íntima. Y es ahí donde va creciendo tu fe. Hoy no te vine a decir cómo terminará tu fe, hoy te voy a decir cómo arranca, cómo hacerla crecer. En el camino, Dios te llevará por lugares donde se tendrán que abrir mares. En el camino, Dios te llevará a desiertos donde Él hará fluir agua de una piedra y donde te dará maná todos los días. En el camino, Dios permitirá que te ataquen ejércitos numerosos, todo para que tú los veas caer a tus pies. En el camino, tú vivirás grandes situaciones que en su momento parecerán adversas, pero que una vez que tú no sacrifiques tu someterte a Dios, wow, se convertirán en las mejores historias, en los más grandes testimonios, en historias que tú contarás a otros de cómo Dios te libró de leones, de cómo el Señor te llevó a decapitar gigantes, de cómo el Señor hizo que murallas cayeran a tus pies, de cómo el Señor abrió mares en dos para que tú pasaras por el centro, de cómo Dios te dio alimento a través de las aves cuando parecía que tú ibas a morir de hambre, de cómo el Señor te defendió del enemigo, cómo hizo descender carros de fuego, cómo se hizo visible en tu vida para que tú sepas que tú no estás solo, que Él está contigo.
Hoy lo que te puedo decir es que si tú te sometes a Dios, de aquí en adelante todo será emocionante, porque cada día verás más y más a Dios y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.